Bien, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas estamos? noches. Buenas noches. Sé que vienen estos hermanos. No, es difícil. genético. Hermanos, y yo le sumo al padre. Gran corredor. Toda la familia, bueno, Noelia Puebla, Micaela Puebla en triatlón también. Bueno. En este caso, Nato, como los conocemos en el mundo del atletismo en Villa María, Natalio Puebla. De verdad, es una familia impresionante, todos. O triatlón, maratón, mucho en ciclismo. El padre de Natalio y de Micaela Puebla, gran referente en ciclismo, que por una lesión lo retiró del atletismo de calle. Lo retiraron porque no quería dejar de correr, según siempre me han contado los hijos. Y bueno, dedicado de lleno al ciclismo de ruta. Pero bueno, la verdad, felicitaciones porque hay que correr un Ironman. Ya de por sí completarlo es de otro planeta. Y lograr clasificar al Mundial, los dos encima, tanto rama femenina como fue en Buenos Aires y ahora Natalio, es increíble. Agendamos nota con ellos para estos claro. días. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, hablemos ahora sí de espectáculos, lo que dejó el fin de semana, entre lo que dejó en Villa María. Yo no recuerdo cuántos fines de semana ya llevamos en que es tan diverso y tan amplio y tanta carga de espectáculos en todo el país, porque de verdad que es la referencia de Argentina. Hoy leía inclusive una nota del hecho de por qué tanto recital fuerte en Argentina a fin de año, por qué tanto artista decidió cerrar gira o que fuera parte fuerte de la gira acá en Argentina. Mucho tiene que ver con lo que somos como público, claramente, porque no es casualidad. Bueno, en el caso de Shakira, fenómeno, ya lo vamos a ver en imágenes, fue increíble, pero además hubo varios recitales más, lo que fue en La Plata con los fundamentalistas del aire acondicionado, bueno, el propio Indo grabando video, y nosotros tuvimos lo propio aquí en Villa María, con Miranda, que fue sin dudas, hablando también de cierres, porque era uno de los lugares elegidos, Villa María y posteriormente Rosario, las dos ciudades elegidas para cerrar al menos esta versión de Hotel Miranda. La verdad que con un muy buen número allí en el Anfi, toda la zona de plateas prácticamente lleno. Me sorprendí desde qué temprano estaba la gente haciendo cosas. Sí, la verdad que sí. Me sorprendí con eso, me sorprendió la puntualidad y que pudieron, de verdad, el despliegue que trajeron al Anfi, Héctor, es el mismo despliegue que estuvo prácticamente en Ferro, donde hicieron anteriormente, en su momento, las presentaciones en Estadio Cerrado también en Buenos Aires. En un momento, la verdad, hablando de grupos pop, me parece que hoy están, además de lo histórico, de mucho tiempo vigentes, están con una apuesta muy grande con lo de Hotel Miranda, que, bueno, lleva mucha gente. Es que ya estamos hablando de que ya son referencia dentro de lo que ofrecen desde hace muchos años. Sí, total. Por algo Dua Lipa hizo un tema de ellos y tantos otros lo buscan como referencia y han hecho temas con ellos, inclusive los nuevos cantantes urbanos. Pero por bueno, eso maravilloso y bárbaro que andan en ahora. Sí, la verdad que sí. Muy bueno también para destacar el número previo. Sabemos, ya son consagrados, pero el hecho, es toda una gran señal el hecho de que se elijan bandas locales para ser teloneros. Y bueno, finalmente fue de La Ribera, los chicos de La Ribera que abrieron, la rompieron, la verdad, el show previo la rompieron, y bueno, y Miranda con lo propio, con su show, que como decíamos, Villa María, Rosario, las dos ciudades elegidas, y por lo que han anunciado hasta ahora, un parate importante en el 2016. Hablan de un año sabático, prácticamente. Sí, un año que por lo menos en presentaciones en público pararía. Es que la verdad que tiene sentido. La gira fue muy larga, la de Hotel Miranda. Son 2 años en Buenos Aires. Yo ya perdí la cuenta cuántos entre Estadios de Ferro y Movistar Arena metieron. La verdad que el año pasado, aparte tenían eso que, viste, que reeditaron sus grandes éxitos con otros artistas. Y cada show invitaban a un artista, como hizo Tini. El tema es que Tini lo hizo en una semana, ellos lo hicieron en 2 años y fue entre Buenos Aires, gira internacional, volver a la Argentina, todo un trajín y bueno, así que bueno, es una pausa. Ya viste que como son, cuando se toman un descanso, sonó a que había separación de la banda, ya dijeron que no hay chance, la fórmula funciona aparte, así que bueno, van a seguir post 2026. Que fue uno de los eventos del fin de semana, o sea, repasar los 3 más importantes de Villa María, Miranda por un lado, y después lo que funciona muy bien, pero además lo que suena y lo que sonó, son los tributos en Villa María. Yo creo que es un gran momento en general para los tributos a la música. Fue el tributo del ensamble, mezcla de sinfónico y electrónica, de la Universidad Nacional de Villa María. El ensamble, recordamos que se dio en el campus universitario, prácticamente lleno allí en el campus, en el auditorio. Felicitaciones a Luis Nani, a su gente, inclusive a la voz que estuvo allí, el solista Demian Rittner, que es quien estaba como vocalista. Tributo a Coldplay, hay que meter tributo a Coldplay, pero bueno, hay grupos especialistas en hacer buenos tributos, buenos conciertos, homenajes, y uno de ellos es justamente el ensamble en modo entre sinfónica y allí también y electrónica.
fue parte de lo que terminaron haciendo en el campus. Te digo, inclusive ya vamos a ver en las imágenes, se ve lleno total prácticamente el auditorio, en lo que fue el ensamble de la universidad, en la mezcla con los arreglos además que se hicieron con la dirección, como siempre, a cargo de Luis Nani, y obviamente la opción también del vocalista que estuvo allí aportando también su música dentro de lo destacado de este fin de semana. Bueno. Que para completar este top 3 de lo destacado, la música fue protagonista. Estamos también en épocas donde más recortada la agenda de teatro, prácticamente nula, hay que decirlo, queda más tanto teatros como muestras, es más de cierre de año. El protagonismo es de la música y tiene que ver también con el cuarteto. El cuarteto que hoy fue protagonista por varias aristas. El fin de semana en Villa María fue protagonista de otro lleno más, hay que decir, el Salón de los Deportes. De verdad, nosotros hemos dicho varias veces, es como para replantearse el nombre, porque para la música, para los espectáculos, es éxito asegurado. Y yo creo que así lo toman las bandas, porque inclusive en las redes sociales, este es el video oficial de Qué Locura, que va a ser además una de las bandas que va a estar en el Anfi, recordamos en la noche del sábado. Bueno, y de hecho llenaron otra vez lleno con cuarteto. La verdad, fueron más de 10 recitales este año en el Salón de los Deportes y siempre con un marco fuerte de gente. O sea, es lleno total en la zona de pista, en la zona de campo y después la tribuna también, repleto. Así que bueno, fue un gran fin de semana para el cuarteto, fin de semana que se trasladó también a la jornada de hoy y a las últimas horas, porque el cuarteto, sobre todo, además de lo cultural, en redes sociales tomó mucha fuerza por la finalmente declaración de la UNESCO, del cuarteto como patrimonio inmaterial de la humanidad, que finalmente llegó hace un tiempo que se había trabajado, que se había presentado. La realidad es que nació desde Córdoba presentarlo para la declaración, pero bueno, la UNESCO lo declaró a nivel internacional. De hecho, este es el tuit oficial de la UNESCO, que tomaron una fotografía de la Mona, de la Mona en Cosquín Cuarteto. Está bien la referencia. Sí, claro. Y que de hecho la referencia en Córdoba fue después algunas imágenes más que desde Córdoba Cultura hicieron para la inscripción ya en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad del Cuarteto Cordobés. Obviamente está allí en el link que marca, está todo el fondo. Esto ayuda en presentaciones al exterior, entiendo. Claro, sí, porque además recordamos que inclusive, viste que se da mucho esto, Héctor, de cuando hay inclusive presentaciones interculturales, de cuando vienen también de otros países y delegaciones y demás, dar a conocer el cuarteto del mundo. Bueno, este año, la verdad, las bandas, los grupos de cuarteto cordobés se han presentado como nunca en el plano internacional este año, desde recitales en Japón, como fue la Conga, hasta giras en México, en Miami y en España. Son 5 o 6 grupos por lo menos que hicieron este año gira del cuarteto cordobés. Así que bueno, me parece que es un gran momento del cuarteto y que mucho tiene que ver también por esto, por la cantidad de grupos, a todos les está yendo bien. El cuarteto me parece que se ha logrado amoldar, a fusionar con los otros géneros urbanos. Bien. Me parece que es eso también lo que marca. Así bueno, fue parte de la novedad de hoy. Y además hay que sumarle, que lo ato también al cuarteto y ya pasamos a seguir repasando lo que quedó en el fin de semana, la pata local de que está siendo la noche de cuarteto del Festival de Peñas la que mayor movimiento está generando. Hay que decirlo, más allá de la diferencia de precio y más, ya por la tercera etapa de venta de entradas. Sabemos que va etapa por etapa. Arrancó, la verdad, una entrada muy económica, 35.000 pesos, y ya está en la tercera etapa, porque lo han difundido, 55.000 pesos es el precio de la entrada. Es una entrada general, recordamos en la noche de cuarteto, es la única noche que tiene esto de un solo costo para ingresar. Es un gancho interesante, que digo, potenciado para la próxima vez, generarlo en otras noches también, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Sí. Por ahí generar una venta más rápida o una decisión más rápida de la gente, que por ahí termina comprando el último. Pero si le pones por ahí la carnada del anzuelo, claro. Si compras antes te gastás tanto menos. Claro, así por periodos, digamos. Claro. El hecho de ir, inclusive arrancar bastante más barato, va ¿Jesús María no lo está haciendo? Jesús María también lo está haciendo, sí. Lo hizo en realidad también en 3 etapas, pero lo hizo en todas las noches, claro, con precios fijos por cada etapa. Lo iba aumentando. Me parece que en algún momento va a ir por ahí. Yo creo que sí, porque inclusive, es como decías, termina siendo un gancho interesante y lleva a vender entradas rápido y un lote importante. Se han agotado ya tres etapas. Lo que me decían que inclusive el precio el de 55.000, que fue desde ayer, ya empezó a moverse de vuelta porque sigue quedando más barata que otras noches. Y son 10 números de cuarteto que vas a ver. Así bueno, es parte también de lo que dejó y lo que está pasando en la previa del festival. En los próximos días vamos a hablar de cómo viene el resto de las noches, si hay movimiento o no de compras a nivel internacional, que también eso suele ser un gancho también de gente que viene de afuera. Pero bueno, así al menos
con el cuarteto y hablando de Villa María. Hablando del fin de semana, de alguien que mencionábamos y que lo hacías recién con Pablo Giachero desde Carlos Paz, alguien que ya está en Argentina, nos trasladamos desde lo local y provincial a lo que está pasando con la estadía, llegada, estadía, shows y todo lo que está dejando de Shakira en Argentina. La verdad, la cantidad de gente, la movida que hay en torno a Shakira en sus Vélez, son 3 recitales en Vélez, y hay que sumarle, yo creo que toma fuerza el hecho de, viendo lo que está pasando en Vélez, lo que está pasando en Buenos Aires con Shakira, toma fuerza el trabajo que hizo y que está haciendo la productora del hijo de la Mona Jiménez, de lograr que el cierre no fuera en Capital Federal y en Córdoba. La verdad que es un gol de mitad de cancha lo que terminó haciendo, porque van a ser estos 3 recitales en Vélez y 14 y 15 cierra la gira mundial en Córdoba. Es difícil de cuantificar lo que significa económicamente, porque como bien lo decía Paulo, la cantidad de gente que dice por ahí van a tener más movimiento que en el fin de semana largo. Claro, claro, tal cual. Y de hecho, porque además en el Kempes, recordamos, al igual que en Vélez, se habilita a estadio completo. Vélez era campo y tribunas. El Kempes igual, o sea, la posibilidad de que sean más de 70.000, 75.000 espectadores va de la misma mano, y todavía quedan entradas. O sea, ya se está generando un movimiento previo muy fuerte, estamos a pocos días, pero para la segunda fecha, la del 15, todavía quedan entradas. Así que yo creo que hay mucha expectativa. Yo creo que también planta Córdoba como una plaza muy fuerte. En el caso de Buenos Aires era un show muy esperado. Bueno, lo que está pasando, que ha pasado con otros grupos, también con otros solistas, que se sacan entradas, mucha gente, inclusive de Córdoba, para ir a Vélez, porque Shakira hace unos años que no venía inclusive a Argentina, y que después se terminó anunciando la fecha en Córdoba. Inclusive varios de estos videos son de villamarienses que estaban ahí en Vélez. Que venga a Córdoba es una plaza importante, pero me parece que está echando mucho también un empresario que está siendo reconocido, que no tiene tanto tiempo en la industria, pero está siendo reconocido, confiable y con garantía. Sí, claro, como es Carly Jiménez, el hijo de la Mona, en su faceta ya directamente de productor empresario, porque hay que decirlo, hasta estos últimos, ¿cuánto? ¿Año y medio? ¿2 años? Antes no hablábamos de Carly como productor, sí, 2 años, porque el Boom Boom tiene 2 años. Era José Palazzo, el que se lanzaba a traer números internacionales, el que se lanzó a traer a Madonna. Digo, de hecho, esto de lo de Shakira, hoy salieron a la venta, se publicaron los precios de las entradas para la gira de Rosalía. Ajá. En las redes ya empezó la movida para que Rosalía venga a Córdoba. Mirá vos. Es impresionante el movidón para que venga el Kempes. Hubo hashtags que fueron tendencia. Ajá. Estos son los precios más o menos, como va a salir, desde 115.000 hasta 290, pasando por 230.000, 115, 230. Bueno, recordamos que va a ser, en este caso, va a ser en el Movistar Arena, en Buenos Aires. Claro. El hecho de la posibilidad de traer a Rosalía, 2 fechas ya anunció, de traerla, por ejemplo, el Kempes, habilita a que, si llega a ser así... Se puede abaratar el precio quizás. Se puede abaratar, exacto. Mucho más grande. Mayor cantidad de gente y un show más grande. O sea, porque la anterior vez que estuvo en Argentina estuvo en un estadio abierto de fútbol. Esta vez en Movistar Arena no llega a 20.000 ubicaciones. Es un estadio reducido, chico. Sí, digamos, no es lo mismo que... Símil al anfiteatro, digamos. Tal cual, no exacto. Es un poco más chico, 14. Es mucha gente, pero un estadio de fútbol es un piso de 50.000 personas, digamos. Así que bueno, veremos cómo sigue, pero está pasando eso. Se está dando mucho, es casi un partido de fútbol, porque la competencia está. La verdad que es una jugada fuerte lo de Shakira, y que haya cerrado justamente, que se haya decidido o hayan logrado que cierre en Córdoba. Esto es una movida y es como para estar atento a lo que va a pasar. ¿Rosalía cuándo viene a la Argentina? Rosalía viene el próximo año, son 2 fechas para el mes de abril. Y ya lo ponen a la venta, digamos. Sí. Hay que laburar con anticipación. ¿Sabes lo que pasa? Que para mí van a ser, si no son 8 o 10 recitales, claro. Va a pasar... Es lo que pasó las últimas veces con figuras internacionales. Le pasó a Coldplay con River, metieron 10 funciones en River. Y en este caso, al ser un Movistar Arena, yo arriesgo que no van a ser menos de 6, 8 recitales por lo menos. Mirá. Por la cantidad de gente que, aparte, tuvo 24 horas, viste lo que fue Buenos Aires, revolucionó y no cantó ni 2 temas, digamos, dio entrevistas. Pero bueno, yo creo que, aparte del lanzamiento de la gira mundial, y con un espacio, uno veía las fechas, inclusive hay diferencias de 6, 7 días entre una ciudad y otra en Sudamérica. Después Argentina va a pasar por Brasil el año que viene, así que yo creo que están dejando lugar para algunas funciones más, pero bueno, por ahora 2 recitales es lo que anunció. Y para completar lo del fin de que decíamos, a estadios llenos también, las postales de ver justamente lo histórico y los referentes. Otro de los estadios que se vio una postal que se extraña obviamente, o que se extrañaba, es lo de la misa ricotera de La Plata.
está dando la vuelta al mundo en las imágenes de lo que fue los fundamentalistas del aire acondicionado sin el indio en el estadio, pero con el indio en pantalla y con canciones pregrabadas para este recital. Es impresionante ver la cantidad de gente que fue. Veía un posteo, entre otros, de el que fue con los hijos, que contó que era la primera vez que los llevaba a los hijos ahí, que quería vivir la experiencia porque sabía que quizás era la última en la que el indio cantaba temas. Es Diego Placente, el técnico de la Sub-20, llevó a los hijos y explicó en las redes por qué los llevaba. Un fanático, como tantos otros, sabemos que es masiva la cantidad de gente que lleva. Y bueno, así aparecía el indio en pantalla, 76 años, el indio en un estado de su enfermedad. Él mismo lo dijo, muy avanzado, pero bueno, por ahora le permitió algunos temas grabarlos y pasarlos en pantalla. Pero, o sea, hay que tener en cuenta de que cuántos antecedentes tenemos de espectáculos. Que fíjate la cantidad de gente. No, es impresionante. Y en realidad la presencia del indio claramente no era en vivo. Obvio, era grabado. Era pregrabado, sí, el camino que podía tener, y estaba la banda, digo. No hay muchos antecedentes de esto. No. Seguro que estaba el espíritu del indio ahí. Sí, presente, sí. Pero él no estaba. Que además, hay que decirlo, porque inclusive muchos decían, che, los fundamentalistas del aire acondicionado, los músicos, son grandes músicos. Digo, ahí se ven imágenes de Baltasar Comoto. Uno dice sí, así, pero no es el indio. Estaba el espíritu del indio, tampoco no. Pero digo, se entiende, sí, ¿no? Sí, pero dentro de lo que es su comunidad, el hecho de que él haya generado la promoción, o sea, por eso digo, estaba por lo menos en el ánimo de él y por lo menos pudo grabar, que no es poca cosa. Yo lo vi la última vez con Pregolini, y bueno, está en la pelea, peleándola, que lamentablemente avanza porque el diagnóstico no es muy bueno, pero bueno, un indio que de alguna manera logró estar presente. ¿Qué gente metieron? No, impresionante. No, impresionante. Impresionante la cantidad de gente. Mirá lo que era, bueno, es una imagen de dron del Estadio de La Plata. Es increíble. Yo, la verdad, mirá que ha habido postales con ese mismo estadio lleno total, pero era increíble, porque aparte, el denominado el pogo más grande del mundo, por el propio indio, y la cantidad de gente que metieron. E insisto, muchos decían, che, la banda, los fundamentalistas del aire acondicionado son grandes músicos, muchos tocan con Calamaro, han tocado con Spinetta, sí, totalmente. Pero que haya estado el indio inclusive grabando un mensaje de agradecimiento, le sumó un plus que creo que hizo que fuera eso, lo que se vio, histórico y único. El recital, más allá de que se había dicho que había algunas cositas grabadas, no se había dado tan en detalle de que eran tantos temas grabados por el indio. ¿Qué podía ser? Y con el mensaje de él. Porque muchos pensaron que eran grabados con bastante tiempo de anticipación y no, aclararon de que fue específicamente para este concierto. Pero bueno, también se veía en los videos, estaban los músicos acompañándolo en su momento en la grabación, solo él había grabado las voces, acompañaban en su casa, que tiene su estudio, y los músicos estaban en vivo allí en el estadio, pero bueno, lo fiel del público de los redondos, del indio en general, de todo lo que es la misa ricotera, porque creo que es eso, es un ritual, es la misa ricotera. Esta imagen dio la vuelta al mundo, hay que decirlo, lo que fue el Estadio de La Plata. Es que por el que decía no hay mucha referencia, no estaba su líder. No, es impresionante, pero bueno, logra eso, logra inclusive saliendo por pantalla, con los temas grabados, un lleno total en La Plata y un evento histórico en lo que fue el fin de semana. Un fin de que, para cerrar, mucha música, el 95% de lo que hablamos es música, pero también el fin de semana le damos el lugar, porque es un momento especial aparte, venimos de 2 años muy complicados para la industria del cine argentino, y el cine tuvo otra gran fiesta, nueva gran fiesta del cine argentino, que la verdad que celebro que se haya ampliado el Martín Fierro al cine y a las series. La verdad que, aparte que se plantea de esa forma, Martín Fierro al cine y las series de plataforma, y la verdad que, bueno, también con mucha emoción, hubo mucho mensaje, mezclado, obviamente repartidos con grandes ganadores. El gran ganador, el Eternauta, sí. No estaba Darín, no sé. No estaba Darín, no estado en España, no estaba Darín. Pero bueno, estaba, sí recordamos que además de Darín, de los premios que recibió la propia serie, fue la gran ganadora en series. De hecho, ganó hasta el oro. Se dividió 2 oros, el oro para series. Y el oro para película. Y el oro para película. Que para series fue justamente para el Eternauta. También le dieron, el que recibió el Martín Fierro fue el uruguayo, que actor de reparto, que es quien le dice en la serie a Lidia Tartaro, que es el que dice Lo viejo funciona, Juan. Claro. Ganó de reparto. Bueno, muy merecido en general. Ahora, muy merecido también para la uruguaya, Natalia Oreiro. Sí. Que por allí tenemos para ver las imágenes. Sí, estaba re sorprendida, ya no podía creer. La emoción, premio, ¿no? Ahí está, mirá, la emoción, creo que esto tiene audio inclusive, le digo a nuestro director y a nuestro sonidista, porque era, ahí está.
en el momento que subía, estaba muy emocionada y sorprendida. Sí, sí. Mira, y acaba de hacer un posteo a propósito, justamente, antes de que hable, porque en un momento, inclusive estaba como hasta ahí como anonadada, perdida, de la cantidad de fotos y haciendo referencia a cuando hace 16 años, cuando dice, me siento como la niña de 16 que cruzó un barco con una valija llena de sueños de la Argentina. Pero que dijo la uruguaya. Y ahí está cuando hablaba. Mira, vamos a escuchar un poquito. Mirá ahí. ¿Están seguros? Bueno, ay, Dios mío. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Es que no sé qué decir. Es que... Sí, bueno. A ver, ok. Gracias. Bueno, gracias, Aptra. Muchas gracias. Gracias. Gracias a mí, que confié en mí y que fui atrás de mis sueños siendo muy chica. Gracias a mis padres que confiaron también en mí, me dieron libertad. Gracias, Argentina, por brindarme un hogar y una profesión. Gracias a todos los maestros que me dio este trabajo y esta vocación. A todos los actores y las actrices que me acompañaron y que me ayudaron a crecer. Yo no era buena actriz, tuve buenos maestros. Gracias a los directores que confiaron en mí. Gracias, Benjamín, por darme mi primera oportunidad dramática y por creer que yo también era una actriz dramática. Gracias a mi familia, que siempre estuvo esperándome con un platito de comida caliente. Gracias a mi hijo, que está orgulloso de la mamá que le tocó. Gracias a mi compañero. Y gracias a mi manager, a mis amigos, amigas, qué sé yo, ya no sé qué decir más que gracias. Gracias, Argentina, gracias, Uruguay también por hacer de esta mujer la persona que también hoy es. Un saludo para Moyo ahí también. Sí. Su compañero y el gran artista. La verdad, una sencillez, Natalia Oreiro, por los años que hace que está en Argentina, grandes papeles. Es casi una Argentina más, como China Zorrillo, tantos uruguayos que han logrado tanto éxito acá. Tal cual, pero bueno, con un gran papel, la mujer de la fila, además de haber recibido el premio Mejor Actriz, se terminó llevando ella, no la película, el oro a Mejor Película del Cine Argentino, que por suerte se ha ampliado también en un momento complicado para el cine. Logran también ampliar el Martín Fierro que se entregó en las últimas horas. Nos corre el tiempo, ¿sí? Buscamos la última pausa.